Amigos, 6:53 minutos de la mañana. Seguimos a través de Unión Radio, también a través de IBC con nuestro programa A Tiempo. Y hablemos de un tema que para muchos es importante, el tema económico, y sobre todo cuando hablamos de ingresos, de sueldos, de salarios, enfocados en un año además donde se plantea una recuperación económica desde el sector oficial. Es la gran apuesta, pero por supuesto hay una demanda general, mejores sueldos, mejores salarios en Venezuela. Y vimos cómo este año 2025, unas declaraciones del propio presidente Nicolás Maduro hablaban del impulso de fortalecer el concepto de indexación de los ingresos de los trabajadores. Vamos a intentar interpretar estas palabras con Ramón Lobo. Él es economista, diputado a la Asamblea Nacional, también es integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional del Parlamento, profesor universitario. Recuerden ustedes, también fue director del presidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. Diputado, agradecido además por el tiempo, está a esta hora vía Zoom desde el estado Mérida, pasando fin de año en la entidad andina. ¿Cómo interpretar, diputado, estas palabras del presidente cuando habla fortalecer el concepto de indexación de los sueldos, de los salarios o de los ingresos reales como tal? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Aprovecho la ocasión también para augurarle mucho éxito a la población venezolana durante este año 2025 que recién comienza con muchas expectativas positivas de seguir avanzando en un proceso de recuperación económica que hemos venido logrando en los últimos años, y el 2024 no fue una excepción. Cuando escuchamos la entrevista del presidente, pues tenemos que contextualizarla con los distintos elementos, por lo menos en el área económica. Y uno de los temas que trató el presidente es precisamente algo que es muy usual escuchar en la calle, en la población venezolana, en torno a los ingresos con los cuales puede ir a adquirir determinados bienes, productos, servicios en el mercado en términos generales. En el año 2023, y lo decía el presidente, nosotros creamos la figura del salario mínimo indexado o sueldo mínimo indexado, donde estaba establecido un salario básico más el bono de la guerra económica, el cual se expresaba en este caso, en una unidad, una moneda extranjera de reserva, como es el dólar. Y en función que iba modificándose la tasa de cambio, pues se va ajustando en su equivalencia en bolívares. Cuando nosotros hablamos de indexado, es porque lo estamos asociando a algún índice. En este caso puede ser la tasa de inflación o la tasa de cambio, que de acuerdo al mecanismo como funciona en Venezuela, mediante la confluencia de oferta y demanda, puede existir una variación, bien sea hacia la alza o hacia la baja. Y en función de esa variación, usted va a ir ajustando, en este caso mensualmente. Escuchamos muy bien al presidente y manifestaba que era un año para fortalecer el ingreso real. Ahora, rápidamente, el ingreso real nosotros también tenemos que evaluarlo en función del comportamiento de la tasa de inflación. Nosotros podemos ver los ingresos desde dos enfoques. El ingreso nominal, usted gana determinada cantidad de bolívares al mes, y el ingreso real, es decir, lo que yo realmente puedo adquirir en el mercado con esos bolívares que estoy recibiendo de manera nominal. Y para usted fortalecer el ingreso real, pues usted tiene que controlar la inflación. Y es precisamente la variante en la cual se ha concentrado el esfuerzo de la agenda económica bolivariana en los últimos años. Porque recordemos que venimos de un proceso hiperinflacionario impulsado por las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros llegamos a tener hasta una inflación anual de 130.000%. El 2023 cerramos en 189,4%. Vamos a esperar los datos oficiales del Banco Central de Venezuela, pero lo que tenemos a la fecha es que para octubre, lo que llamamos la anualizada, está en 25,7%. La acumulada de enero a octubre en 16,6%. Esperemos el cierre, que va a estar muy por debajo de lo que se presentó durante el año 2023. Entonces, si yo controlo la inflación, por supuesto, el ingreso real va a tener un mayor alcance. Entonces, está orientado en función de recuperar el poder adquisitivo de los ingresos de los venezolanos, que eso también está asociado a fortalecer
el uso del bolívar como precisamente nosotros lo hemos podido observar. Ya el presidente, en los momentos que corresponda, pues dirá cuáles son las acciones estrictamente desde el punto de vista económico que van a estar orientados. Ahora, nosotros podemos señalar en torno a las consideraciones del presidente que estamos en esa ruta. Ahora, Primero, diputado, y fíjese, destacar, le consulto dígame. algo. Usted ha dicho algo importante. La indexación podría ser por inflación o tasa de cambio. Todavía no está definido cuál de estas dos variables se va a utilizar cuando hablemos de indexación de salarios como tal o indexación de ingresos reales. No, yo estaba diciendo que la indexación es un valor que se actualiza en función de un índice económico, Ok. que pudiese ser la tasa de inflación o la tasa de cambio. Nosotros venimos trabajando con la tasa de cambio, porque así está establecido en el salario mínimo indexado, que se consideró ese nuevo concepto a partir del año 2023, donde una parte de ese salario indexado está expresado en una moneda extranjera, pero se cancela en su equivalencia en bolívares, de acuerdo al comportamiento de la tasa. Pero también le hacía referencia, y lo vuelvo a destacar, que ese ingreso real lo vamos fortaleciendo en función de que vamos controlando los niveles inflacionarios, y eso lo hemos logrado nosotros. Pasamos de 189 de 2023 a octubre, estaba en 25,7 la anualizada, que me va a dar el comportamiento que puede tener al cierre de año. Se presentaron unas variantes el año pasado en el último trimestre, tal como sucedió en el año 2022, de ataque a la moneda nacional, que si tú atacas a la moneda nacional, por supuesto, se genera una variación en el índice nacional de precio, es producto del componente importado que existe en el proceso productivo venezolano en términos generales. Entonces, el presidente nos ha dicho, voy a orientarme o voy a fortalecer la acción en esa dirección. Ahora, diputado, fíjese, otro punto, y yo creo que es una demanda no solamente de ahorita, sino de hace muchísimos años, y usted iniciaba su introducción con eso, la demanda de la población por sueldos ajustados a la realidad, sobre todo cuando hablamos del salario mínimo, uno revisa las escalas en otros países, en los países vecinos, y Venezuela está prácticamente rezagada, no solamente de ahorita, desde hace rato. ¿Cómo ajustar verdaderamente los sueldos y salarios a una escala real a lo que se necesita en Venezuela como tal? Porque estamos hablando que hoy el sueldo, según la tasa de cambio, son $2,5 apenas. ¿Cómo brindarle además a los trabajadores la estabilidad cuando se requiere un salario mínimo adecuado como tal? Recordemos que los países de la región no están sometidos a más de 900 medidas coercitivas que ataca a la población venezolana, que limita la actividad petrolera, que es nuestra principal fuente no solamente de divisas, sino también dinamizador del resto de los sectores en la economía nacional, que eso también me afecta a lo que son los ingresos fiscales por la vía de la recaudación tributaria, que es uno de las fuentes principales del presupuesto nacional. Eso nosotros lo hemos venido recuperando. Y por supuesto, esto también afectó el Producto Interno Bruto, que es la expresión o el valor monetario de la cantidad de productos, de bienes, de servicios que se producen en la economía. Ahora, el presidente también nos decía, cerramos 2024 con un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 9%. ¿Qué me indica eso? Una mayor cantidad de bienes, de servicios, de productos que circulan en la economía. Y si hay una mayor cantidad, significa que puedo estar contratando mayor nivel de personas, que hay una mayor movilidad de las fuerzas productivas, y por consiguiente eso también se va traduciendo de manera paulatina en una mejora en lo que corresponde a los ingresos de la clase trabajadora. Estamos conscientes, pero es que nuestro país está sometido, y hoy vemos cómo lamentablemente distintos sectores siguen invocando la aplicación de medidas coercitivas en contra del pueblo venezolano, puesto que es evidente la recuperación económica bajo una situación de asedio. Esto no lo podemos nosotros dejar a un lado. Tampoco es una excusa, porque sencillamente lo ha manifestado el presidente. Nosotros, con sanciones o sin sanciones, vamos a seguir el proceso de recuperación económica. Ahora, para también mejorar todo lo que corresponde a los ingresos, pues tenemos que tener una mayor producción, y tiene que ser sostenible en el tiempo. Nuestra principal actividad económica sigue siendo el hecho petrolero, pero indudablemente se ha generado un proceso de diversificación interesante ante una situación de ataque continuo por parte del gobierno estadounidense, y estamos en plena sintonía.
Pero veamos eso, lo que es lo nominal, lo que es lo real. Como medida complementaria y paulatina, tenemos el salario integral social, tenemos los bonos a través del sistema Patria, que de manera directa le va llegando a la población venezolana, por supuesto, y lo ha dicho el presidente. Queremos tener mejores condiciones para el pueblo en general. Si nosotros le elevamos la calidad de vida, antes del año 2015, la aplicación de las medidas, vemos cómo fue de manera paulatina el crecimiento, el crecimiento económico. Luego tuvimos una fase de crecimiento que logramos quebrarla en el segundo trimestre del año 2021 y ya tenemos 14 trimestres de manera consecutiva con crecimiento económico que debe permear, y es lo que también decía el presidente, a todo el pueblo venezolano y particularmente a la clase trabajadora. Ahora, diputado, nos quedan 2 minuticos. Fíjese que ha hecho referencias en varias oportunidades a Estados Unidos. El 20 de enero asume Donald Trump como ya presidente oficial de la nación norteamericana. ¿Qué le genera a ustedes, sobre todo cuando se habla de que la política de Trump hacia Venezuela podría ser férrea como tal, regreso de sanciones, incluso se habla de la posibilidad de eliminar la flexibilización a las licencias petroleras? Desde el Parlamento, ¿cómo están evaluando la llegada de Trump al gobierno norteamericano nuevamente? Bueno, previo a la llegada de Trump, vamos a juramentar al presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero en la Asamblea Nacional, que es el espacio legal que está establecido en nuestra Constitución. El Poder Legislativo Nacional juramenta al presidente de la República que encabeza el Poder Ejecutivo. Pero previo a este hecho del 10 de enero, este domingo, están invitados, vamos a instalar nuevamente la Asamblea Nacional, espacio desde el cual hemos venido generando una serie de instrumentos legales para apuntalar el trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo Nacional. Esperaremos que asuma Trump, quien implementó 5 órdenes ejecutivas de manera directa en contra del petróleo, en contra del oro y buscando un bloqueo comercial internacional. Nos tienen limitado, o mejor dicho, bloqueado el acceso a los mecanismos de financiamiento tradicionales. Por eso la importancia de todas estas acciones que ha venido desarrollando el presidente de la República con nuevos actores económicos a nivel internacional, inclusive nuestra intención de ingresar al BRIC como un bloque comercial económico sumamente importante. Esperaremos, ya nosotros hemos aprendido, ya tenemos una experticia. No es lo mismo que sucedió en el año 2015 con el decreto de Obama, la experiencia que teníamos para ese momento con las órdenes ejecutivas que se implementaron a partir de julio, agosto del año 2017, lo que hemos adquirido, que generó una situación bien complicada por la población venezolana que nosotros hemos venido revertiendo de manera importante, y el año 2025 se presenta con un escenario muy positivo. Nos queda un minutico, diputado. Me robo más bien este minutico. ¿Está en capacidad de Venezuela de enfrentar una política agresiva por parte de sanciones, y no solamente de Estados Unidos, incluso desde Europa? Hoy, como usted dice, no es lo mismo el panorama de 2015 al de 2025. ¿Está en capacidad del país de afrontar una política de sanciones? Mira, ya lo demostramos en su momento, cuando en el año 2017 comenzaron con las órdenes ejecutivas, cuando se nos intentó aislar, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista político. Las relaciones internacionales con distintos países se ha venido ampliando. Hay países que retiraron los embajadores y de manera calladita, conversando con el gobierno, lo han venido incorporando. El escenario de América Latina también es otro, no es el mismo. El escenario a nivel mundial también se presenta bajo otra perspectiva. O sea, hay variables que no controlamos, pero hay variables dentro de esas que no controlamos que pasa por la recomposición de un nuevo orden mundial, y Venezuela está en plena sintonía con esa propuesta y es un actor importante. Somos un punto de referencia, de resistencia, de resiliencia de un pueblo bajo su organización popular, como ha venido sorteando. Lo decía el presidente, inclusive en la entrevista que tuvo en el 1 de enero, como ya nuestra producción agrícola se ha venido incrementando de manera importante. Este programa que surgió del mismo pueblo, como los CLAC, hace 5 o 6 años,
el 80% de esos productos eran importados. Hoy el 100% es nacional. Hay un pueblo, hay agentes económicos que apuestan al país. Pueden tener las diferencias económicas, perdón, las diferencias políticas e ideológicas con nuestra propuesta, pero indudablemente saben cuál es su papel y el presidente de manera magistral ha sabido articular y coordinar toda esa acción a través del Consejo Nacional de Economía Productiva. Todo un pueblo unido en función de enfrentar las adversidades que generan las medidas coercitivas unilaterales y lo hemos demostrado. Por eso es que de ya invitamos para este nuevo periodo presidencial bajo el mecanismo de las 7 transformaciones, que es nuestro plan de la patria para el periodo 2025-2031. Diputado, agradecido por los minutos durante la mañana de hoy. Un abrazo. Un abrazo. Saludo a todo el pueblo venezolano. Amigos, era Ramón Lobo, economista, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional del Parlamento. 7-9, hacemos la pausa.